Doctor Alejandro, muchísimas gracias. Espero haya traído las tarjetas de regalo para empezar a repartir. Bueno, y ahora le damos nuevamente la bienvenida a la doctora Pilar Ruiz. Ya la conocieron ahorita en su primera conferencia y ahorita vamos a pasar a la charla Evitando la progresión de prediabetes a diabetes. Alejo, y te tengo una perla del sobre del SGLT2. Impacto en dumping gástrico. Ya que no tenemos sacarbosa y que la autorización de octreotide subcutáneo hilar no tiene registro INVIMA, muy bien, funciona. Dumping gástrico mixto y dumping gástrico temprano. Entonces, definitivamente es una navaja suiza el SGLT2. Bueno, como solamente son 15 minutos y ya perdimos 3 segundos, entonces empecemos. ¿Quién dice que hay más prediabetes ahora? Yo tengo colegas internistas, neumólogos que me dicen, oye, ¿yo para qué pido? Todo el mundo sale con prediabetes. Entonces, para comenzar, esta conferencia es no patrocinada, muy ambicioso de mi parte, solamente voy a tocar 5 puntos. Empezando con la definición, hablamos de una hemoglobina glicosilada por encima de 5,6, 5,7, pero por debajo de 6,5 hasta 6,4, una glicemia anormal en ayuno, o una intolerancia a carbohidratos cuando está elevada después de la carga de 75 gramos de glucosa, pero por debajo de 140. Entonces, partiendo de ahí, vamos primero a conocer el tema de la historia natural de la diabetes. Antes decíamos que la historia natural de la diabetes inicia en esa fase de prediabetes, cuando se empieza a elevar la glucosa, pero esto genera también una respuesta de la célula beta, tratando de compensar, aumentando su efecto incretina hasta que se rompe la barrera y llegamos al criterio diagnóstico de glicemia en 126 en ayunas o glicosilada por encima de 6,5 o mayor a 200. Pero en toda esta etapa anterior de disfunción de célula beta, de resistencia a la insulina y de elevación de glucosa, ya tenemos evidencia de que estamos presentando efecto vascular. O sea que las complicaciones vasculares van empezando desde antes. Luego deberíamos tratar de intervenir y esta gráfica la presentamos en todas partes porque lo que queremos es empezar a intervenir en esas personas que, como yo, tenemos factores genéticos de riesgo. Entonces, desde el principio deberíamos intervenir cuando estamos aquí, cuando tenemos factores de riesgo genéticos o familiares antes de que desarrollemos el síndrome metabólico, la diabetes y todas las complicaciones que nos van a llevar a aumentar nuestros costos en vida y en sistema de salud. Y empezamos entonces con el sobrepeso como un factor de riesgo, la alteración de tensión arterial, la alteración de lípidos, los marcadores de respuesta inflamatoria de bajo grado, que finalmente se van a sumar en una glicemia en ayunas mayor a 100, hemoglobina glicosilada mayor a 5,7 o para algunos el índice de resistencia a insulina elevado. Entonces, de ahí. Y en el examen físico, el perímetro abdominal, 90 para nosotras mujeres también en Colombia. Entonces, detectando y conociendo cuáles son nuestros factores de riesgo, pues dijimos, lo primero es prevenir. Entonces, ¿qué vamos a prevenir? ¿Cómo vamos a prevenir? Yo tengo una amiga santanderiana que pone esta y es compartida por ella, la doctora Lina, y la doctora Lina decía en un conversatorio que tuvimos, la mejor defensa es el ataque. Y efectivamente, lo que nos recomienda la Asociación Americana de Diabetes es que deberíamos remitir a las personas en riesgo a programas intensivos de cambios del estilo de vida, control de peso e educación por riesgo de diabetes, buscando reducir al menos el 7% de su peso, reducir la ingesta calórica y llegar a una actividad física moderada de 150 minutos por semana, que sabemos que es un proceso. Nuestra principal herramienta para detectar los pacientes en riesgo y nuestra arma más poderosa es la historia clínica, los antecedentes. Tenemos algunas estrategias como la estrategia finlandesa de las 8 preguntas, antecedentes familiares, personales, qué come, si el paciente nos da un puntaje mayor a 14, de ahí ya lo consideramos en riesgo sin necesidad de laboratorios. Los hallazgos en el examen físico que nos hablan de aumento de perímetro abdominal, de acantosis, que nos van a sugerir que ese paciente está en riesgo. Si podemos hacer una composición corporal que nos brinde más factores de riesgo, esa va a ser nuestra primera herramienta y si podemos hacer una DEXA, mucho mejor.
Nuestra primera intervención siempre es la alimentación. Entonces, de lo que yo he aprendido de las nutricionistas de mi grupo, nuestro punto de arranque es qué come el paciente para saber qué restringir y que no sea una receta para todos. Pero la estrategia PICA, que es conocer las comorbilidades y patología de base, individualizar las preferencias, las posibilidades económicas y las alergias, tener coherencia con la actividad física, con los horarios, las actividades sociales y el número de ingestas que hace el paciente, porque ya ahorita como tenemos tantos pacientes con ayuno intermitente, pensando, Cuña, el ayuno intermitente sí ha mostrado beneficio en control glicémico, pero nunca saltándose el desayuno, porque de hecho saltándose el desayuno tiene desenlaces adversos. Asegurar la adherencia a un programa, determinar los tiempos en los que el paciente va a comer y hacer un seguimiento del plan. Y tratar de variar la alimentación porque si no, pues la persona se va a fatigar y hasta ahí nos llegó la estrategia. Esta estrategia escalonada de actividad física debería ser la que implantamos, rehabilitación, acondicionamiento cardiopulmonar inicial, que era lo que nos decía esta mañana Mauricio, primero póngalos a caminar, cuando ya lo logre adherir un poco ahí, sí trate de meterle algo de fuerza y mantenga la adherencia en la actividad física hasta que ya se vuelva una rutina de ejercicio, pensando siempre en frecuencia, intensidad y tiempo de lo que nuestro paciente está haciendo. Pero recordemos que para prevención de diabetes, entre el 3 y el 10% de la pérdida de peso va a tener un impacto significativo en evitar esa progresión. Estas son las recomendaciones de la Asociación Americana también de la importancia del día a día, que es lo que llamamos la cronobiología. Es importante dormir bien, o sea, los días de descanso en este puente aprovechémoslos. Dormir bien, es importante tener actividad regular, caminar, salir a solearnos, hacer pausas activas dentro de nuestra actividad física y todo esto sí va a sumar a nuestro riesgo de progresión de diabetes. Cuando hablamos de ejercicio, entonces no quiero que les quede el mensaje de que solo el que baja de peso va a tener beneficio, porque de hecho tenemos estudios de evidencia desde el programa de prevención en diabetes del DPP que nos muestra una reducción significativa con intervención en estilo de vida, con disminución de progresión de diabetes tempranamente hasta de un 58%. Y las personas que mantienen actividad física de más de 150 minutos por semana fueron los que más lograron sostener esta pérdida de peso. Entonces, tenemos varios estudios en los que se revisaron de esas cortes posteriormente a 3 años. Se mantenía la reducción de 58% de progresión, de riesgo de progresión a diabetes, y los que perdían peso pero hacían ejercicio sostenían esa reducción. También está la reducción de 39% a 30 años en los estudios de seguimiento y reducción de 43% a 7 años y luego baja 27% a 15 años publicados este año, o sea que definitivamente esa intervención en estilo de vida sí nos va a dar un resultado positivo a largo plazo. Cuando hablamos de dieta, lo que nos muestra la evidencia es que la mejor dieta es la que el paciente va a cumplir y va a lograr sostener a largo plazo. Tenemos estudios muy lindos, por ejemplo en hígado graso, ya que lo comentó Alejo, donde hacen restricciones de 800 kilocalorías al día con solo consumo de verdura y 3 suplementos de proteína al día durante 6 a 8 semanas y reducen hígado graso en 30%, pero sostener una dieta de esas no se consigue. Entonces, en estos metaanálisis de 48 ensayos, lo que se encontró es que las diferencias en pérdidas de peso, ya sea bajo en carbohidratos, bajo en grasas, realmente no son tan significativas. Lo importante es que la persona mantenga los cambios y por eso la Asociación Americana nos dice, trate de hacer una restricción de entre 300 y 500 kilocalorías en sus pacientes con obesidad para buscar esa meta de pérdida de peso. Este es otro estudio que definitivamente nos evalúa los diferentes planes de alimentación en personas con diabetes buscando si van a llevar a remisión y básicamente no apoya ningún
alimento en particular. O sea, lo único que sí ha demostrado beneficio es aumentar la fibra y el consumo de proteínas, por lo menos mantenerlo entre 1.2 a 1.5 para preservar masa muscular, pero pues definitivamente que el paciente lo logre mantener. Este estudio clásico, que ya es del 2013, fue el estudio Luca-Head. Algunas personas lo critican porque dicen no logró reducir mortalidad cardiovascular en personas con sobrepeso y obesidad que fueron seguidas durante 12 meses con régimen estricto de alimentación y actividad física. Pero a pesar de eso, sí vemos unos beneficios increíbles en reducción o remisión de diabetes en quienes cumplieron más de 15% de pérdida de peso y además de reducción de requerimiento de medicamentos en personas que bajaron un porcentaje de peso por encima del 5 al 7%. Entonces, aunque no haya remisión, lo que yo estoy buscando con ese estilo de vida y pérdida de peso es que incluso requiera menos medicamentos y que progrese. Lamentablemente, en el estudio Luca-Head, cuando se hizo el seguimiento, no solamente es perder, como les decía yo en la sesión de la mañana, sino también mantener esa pérdida de peso. Y esto desafortunadamente es más difícil de conseguir. Y ahí es cuando decimos, bueno, ¿qué opciones tenemos entonces para dar tratamiento? No hay un medicamento, y por eso lo puse abajo, que esté específicamente avalado para manejo de prediabetes como tal por la FDA. Pero sí tenemos estudios clínicos que nos muestran el beneficio de diferentes moléculas. En el caso de los orales, la metformina pues sigue siendo la primera línea, ya Alejo habló un poquito, protección cercana al 30%, sigue siendo superada por la intervención en estilos de vida en beneficio. Pero cuando esto falla o no se sostiene a largo plazo, es una herramienta que podemos tener y ya ahorita vamos a ver en qué perfil de paciente nos ha dado mejor beneficio. Las glitazonas, pioglitazona, no la tenemos en nuestro medio, creo que pues algunas tuvimos la oportunidad de utilizarlas, en este momento no está disponible para nosotros, al igual que la carbosa, pero siguen siendo estrategias que mostraron beneficios en su momento. Con respecto a metformina, ¿en qué pacientes ha tenido mejor beneficio y qué nos muestra la evidencia? En pacientes entre 25 y 59 años que tienen índices de masa corporal por encima de 35, con glucosas en ayunas por encima de 110 y glicosiladas por encima de 6 y antecedentes de diabetes gestacional o de diabetes en familiares en primer grado de consanguinidad. Ese sería el perfil de paciente que más se beneficia, pero nuevamente recuerdo, el primer beneficio son las intervenciones de dieta y estilo de vida buscando pérdida del 7% del peso y actividad física de 150 minutos por semana. Ese es el primero. Las intervenciones de SGLT2 ya Alejo nos contó, efectivamente hay ensayos clínicos de más de 5.000 pacientes que han mostrado beneficio y como lo comentábamos hace un rato, también hay beneficio en pacientes que ya tienen elevación de ProBNP, que pensamos que tienen insuficiencia cardíaca o que tienen albuminuria, por ejemplo, asociada a obesidad. En estas pacientes, aunque no hayan desarrollado diabetes, hay beneficio suficiente para que nosotros podamos poner SGLT2 mejor que la moringa, el nogni, el omega 3, el resveratrol y demás, porque esto sí está avalado. Cuando hablamos de pacientes con obesidad, entonces también tenemos beneficios de moléculas GLP-1, de terapias incretínicas. Y de terapias incretínicas quiero recordar semaglutide en inyección subcutánea o oral no transdérmica, o sea que quien haya recibido publicidad de parches de semaglutide, eso no existe y es publicidad falsa en redes sociales, pero sí tiene un beneficio muy alto en enfermedad cardiovascular establecida y en hígado graso, con evidencia, estudio de SENS, hay múltiples evidencias que muestran el beneficio. Apnea obstructiva del sueño, también con inhibidores duales de GLP y GIP, incluso en pacientes sin comorbilidad son opción de primera línea porque nos van a garantizar una pérdida efectiva de peso. Liraglutida fue la primera que tuvimos disponible en Colombia, como les mencionó en la mañana con el estudio SCALE, mostró el beneficio en reducción, en progresión a diabetes como tal. Lo mismo en pacientes randomizados, aquí les muestro, se logra
9 de cada 10 pacientes tratados con semaglutida logran revertir el riesgo de progresión a diabetes con mejores resultados cuando comparamos con liraglutida, pero también teniendo beneficio con liraglutida, y con tirzetapatida también teniendo beneficio en progresión en diferentes perfiles de dosis. Entonces, para resumen, estos serían los medicamentos que tendríamos en este momento disponibles con evidencia en estos pacientes en los que no logremos nuestra meta con intervenciones en estilo de vida. Pero lo más importante es que el último punto es, la meta es mantener esa pérdida de peso, porque incluso en los pacientes que pierden peso por intervenciones de cirugía bariátrica y hacen remisión de diabetes, ya no pasa como decían los cirujanos, curamos la diabetes. Está demostrado que esos pacientes, si recuperan peso, vuelve a aparecer el trastorno de glicemia. Entonces, nuestra meta es mantener ese tratamiento, mantener esa pérdida de peso, y como les mencionaba esta mañana, solo se logra con el trabajo en equipo y el seguimiento interdisciplinario. La mejor intervención para prevención de diabetes será el control de peso en quien tenga sobrepeso, incluido grasa visceral o grasa abdominal y sarcopenia. Una alimentación consciente, incrementar actividad física y utilizar medicamentos cuando sea necesario. Y bueno, aquí les dejo por si tienen alguna inquietud especial para que se comuniquen conmigo. Muchas gracias. Doctora Pili, muchísimas gracias. Ahora invitamos a pasar de nuevo a la doctora Mirna Andrade para que nos siga compartiendo acerca de su gran experiencia, y viene con la conferencia Evaluación Morfofuncional de la Enfermedad Metabólica. Bienvenida, doctora, nuevamente. Gracias. Buenas tardes a todos. Ahora, con la competencia que tenemos los médicos de los influencers, cuando nos lleguen los pacientes a la consulta, nosotros no podemos seguir con el cuento de que yo creo y que mi vecina cree o cualquier otra persona cree. Nosotros tenemos que basarnos en la evidencia científica, porque somos médicos o somos profesionales de la salud, en el caso de los entrenadores deportivos, en el caso de las nutricionistas o en el caso de nuestro personal de enfermería, que son importantísimos a la hora de valorar nuestros pacientes. Yo en estos pocos minutos quisiera decirle cómo vamos a valorar ese paciente que nos llega con sobrepeso y obesidad de una forma práctica. Lo que nosotros, con nuestros pocos recursos que podamos tener en nuestras consultas, podemos realmente hacer para hacer un trabajo idóneo y tratar a los pacientes con la mayor precisión posible. No tengo conflictos de intereses y más o menos vamos a hablar de los parámetros antropométricos, las técnicas de composición corporal, la ecografía nutricional, la evaluación de fuerza y los parámetros bioquímicos. Con respecto a las medidas antropométricas básicas, ¿cuántos pacientes que llegan a su consulta los pesamos? ¿Cuántos pacientes le medimos la circunferencia abdominal o por lo menos lo tallamos para luego calcular el índice cintura-talla, que es hoy un factor de riesgo cardiovascular muy importante? Sinceramente, ¿cuánto? Porque no sé si pasa lo mismo que en España, que el tiempo de paciente, de consulta paciente, se minimiza. Tenemos una gran cantidad de pacientes, muy poco tiempo, y hay cosas elementales que no hacemos. Entonces nosotros no podemos saber si nuestros pacientes suben o bajan de peso, porque no los pesamos, porque no tenemos ni siquiera una cinta métrica, que es algo tan esencial para medir la circunferencia abdominal, y mucho menos para hacer el índice talla-cintura, cintura-cadera y cintura-altura o talla, que son uno de los más fáciles de hacer y que son muy importantes para nosotros valorar el paciente con enfermedad metabólica adiposa, que son métodos sencillos. ¿Quién no tiene un peso? ¿Quién no tiene una cinta métrica? Y quien no tiene una calculadora, y hay programas, por ejemplo, si no tenemos una bioimpedancia, para calcular la grasa visceral a través de una fórmula, pero lo tenemos ya en un programa de ordenador, solamente tenemos que meter los datos, inclusive la medida del cuello. Por eso es que dicen, vamos a medir el cuello, pero ¿para qué le voy a medir el cuello? Pues le vas a medir el cuello porque hay una fórmula que te permite calcular con otros datos
cómo está la grasa visceral de este paciente. Entonces es fundamental que por lo menos pesemos, tallemos y midamos la circunferencia abdominal de nuestro paciente. Nosotros, en los estudios que hacemos, ¿verdad? Nosotros siempre medimos circunferencia abdominal y así, midiéndola, podemos ver cómo baja, si damos un medicamento, en este caso es con semaglutide, al año, cómo ha bajado en cuanto al índice de masa corporal, al peso o a la circunferencia abdominal. Podemos decir, oye, ¿este medicamento nos dio resultado o no nos dio resultado? Pero si hacemos una medicina en la cual llega el paciente, le ponemos un medicamento y ni siquiera nos acordamos la próxima vez de pesarlo o por lo menos medirle la circunferencia abdominal. Otra de las cosas son los métodos de imagen, pero nuestra realidad es que podemos hacer métodos, ¿cuáles? DEXA. ¿Cuántas veces podemos pedir DEXA? A nosotros en España pues podemos pedir una DEXA para cadera y para columna lumbar para medir masa ósea, pero es casi imposible pedir una DEXA completa para medir toda la masa muscular, grasa que tiene el individuo. Entonces, ¿cuál es nuestra posibilidad realmente para hacerlo? Tomografía. No tan solo que el paciente tenga una enfermedad que lo amerite, no, generalmente no lo hacemos, y mucho menos resonancia. Entonces, ¿cómo vamos a medir la grasa que tiene el paciente, la masa muscular y el agua? Entonces, para eso hay unos métodos que hoy en día casi la mayoría de los pesos sencillos trae por lo menos una bioimpedancia eléctrica o la que tiene análisis vectorial de impedancia bioeléctrica. ¿Qué nos permite? Nos permite reconocer el porcentaje de masa muscular que tiene el paciente, de masa grasa y de agua, porque nos estamos olvidando del agua, del porcentaje de agua que tiene el paciente. Y muchas veces, si el porcentaje de agua es mayor que el que debería tener, una solución sería utilizar diuréticos. Entonces, para el tratamiento también es importante ver, no solamente irnos hacia la grasa, sino hacia la parte muscular y hacia la parte de agua. Y esto es lo que vamos, ya está desapareciendo la bioimpedancia como tal, ya está apareciendo VIVA, que es el análisis vectorial. ¿Por qué? Porque este nos permite disminuir o precisar quién está en anasarca, quién está deshidratado, quién tiene más músculo o menos músculo, quién está obeso con sarcopenia o obeso con sarcopenia o obeso sin sarcopenia. Entonces nos permite un poco más diferenciar el paciente para poderlo tratar. Pero ha aparecido un nuevo método que es fácil, es sencillo, lo tenemos que aprender, que es la ecografía de la enfermedad metabólica adiposa. Esto es una técnica no invasiva, es fácil, tiene poco costo y que nos permite con un eco nutricional. Uno, poder ver hígado graso o no. Y el paciente que sospechemos de imágenes muy importantes o de fibrosis, pues los mandamos al fibroscan. También nos permite ver la grasa superficial, el tejido celular subcutáneo superficial y profundo. ¿Por qué el profundo? Porque aquel que tenga una gran cantidad de grasa subcutánea profunda es el que le podemos decir que se haga una liposucción porque le va a ir muy bien. Pero mandamos a hacer liposucción al paciente sin ver cuál es el contenido de grasa de tejido celular subcutáneo profundo, que es donde actúa esa técnica. Sin eso, pues no sería conveniente mandarlo a hacer. ¿Qué otra cosa medimos? Medimos la grasa preperitoneal, que también es un factor de riesgo cardiovascular, y podemos medir la grasa ornamental o mal llamada visceral. Y en base a eso nosotros podemos decir cómo va a evolucionar el paciente con el tratamiento o no. Y es una técnica muy sencilla de hacer. Pero no obstante, también si tenemos bastante experiencia, podemos ver también ovario poliquístico. Si es mujer y está todavía en edad fértil, podemos evaluar los ovarios y podemos ver si no tiene mucho panículo adiposo, lograr ver los ovarios y ver si son poliquísticos o no. También nos permite ver la grasa perirrenal, nos permite ver también la grasa
perirenal, y también nos permite ver este método si hacemos en el tercio superior del muslo, en el tercio inferior del muslo, también ver el músculo y ver si ese músculo tiene esteatomiositis o no, si está infiltrado de grasa o no. ¿Por qué? Porque nos permite luego ver la calidad del músculo, y cuando después que hagamos un entrenamiento físico adecuado, como lo hemos hablado en el transcurso de estos días, ver si realmente funciona o no. Pero si vamos más allá, también podemos hacer un Doppler carotidio y medir si hay hipertrofia mesenquimal o si hay placa de ateroma como primera patología subclínica. Entonces, todo eso nos permite ver lo que es la medición de la grasa visceral con su técnica y sus valores promedio, pero tenemos los valores promedios para la población española, más no, sería interesante que ustedes lo hicieran para ver el promedio de valores normales en la población latinoamericana. Y esto es más o menos para ver cómo se hace la ecografía, pero en aras del tiempo lo voy a pasar. Y en el estudio que hicimos podemos ver cómo disminuye esta grasa, el porcentaje de grasa por impedancia, pero también cuando lo evaluamos por eco, cómo disminuía cuando le dábamos un tratamiento para disminuir de peso. Luego tenemos que ver cómo está ese músculo y cómo está la capacidad funcional de ese individuo. Lo podemos ver con técnicas, con dinamometría, pero también nosotros con la observación, pero es que ni siquiera miramos al paciente, porque el paciente entra y lo que estamos viendo es el ordenador, a ver cómo hacemos, qué tal, qué rápido, que viene el próximo paciente, que no me queda tiempo, que tengo una conferencia y tal, pero ni siquiera lo vemos cuando entra, cómo camina, si le cuesta, cuando usted le dice levántese para examinarlo, si le cuesta o no levantarse de la silla, si jadea cuando entra porque tiene dificultad para respirar, si cuando se va a quitar los zapatos parece que se fuera a morir. Todo eso lo tenemos que valorar en el paciente, con nuestra observación si no nos da tiempo para otra cosa. Pero también podemos hacer la fuerza de presión con dinamometría, la prueba de velocidad de la marcha, la prueba de sentar y pararse, como lo hicieron esta mañana, y ver realmente qué es lo que pasa, pero también la ecografía muscular. Pero esto es importantísimo que lo hagamos. Si no lo podemos hacer porque no tenemos tiempo, por lo menos observarlo. Que hay algo que eso es tan evidente que no es necesario hacerle pruebas. Y por último, ¿qué es lo que vamos a medir cuando le pedimos una analítica? Entonces, por supuesto que vamos a medir la glucemia y por supuesto que le vamos a medir insulina y vamos a calcular el HOMA, ¿vale? Y vamos a ver los lípidos, la función hepática, la inflamación con la proteína C, la interleucina, el fibrinógeno y otros parámetros relevantes como es la vitamina D, la vitamina B, el índice de creatinina albúmina y el ácido úrico. También hablábamos esta mañana de algo muy importante, que es la parte osteoarticular. Si el paciente le duelen las rodillas, por lo menos pedir unas rayos X, saber el nivel de artrosis que tiene, ¿vale? Y, ¿por qué no en las mujeres? Si no tenemos ningún parámetro y está muy obesa y tenemos por lo menos un marcador tumoral, ¿y por qué no pedir ese marcador tumoral después del tratamiento? A ver cómo ha evolucionado. Sería interesante, es algo que no está descrito en la literatura, pero que podemos estudiar. Tenemos que ser proactivos. Si vemos que algo podemos irnos por un camino, ¿por qué no hacerlo? Y la mejor forma de saberlo es estudiando nuestros pacientes. En la medida que nosotros estudiemos nuestros pacientes y vean cómo se comportan en el tiempo, nosotros podemos valorar de una forma adecuada y dar una medicina adecuada y de precisión. ¿Qué pasa? Que ahora con la inteligencia artificial queremos que la inteligencia artificial hasta nos resuelva los problemas emocionales y de pareja. Y le preguntamos, mira, me miró, ¿qué hago? Hasta eso hemos llegado. ¿Vale? Hasta eso hemos llegado. Entonces, hay que tener cuidado y, por lo tanto, ver con la analítica también los posibles comorbilidades asociadas y marcadores bioquímicos que pueda tener este paciente.
¿Qué conclusiones? 1, ya hemos dicho que la obesidad es una enfermedad crónica. ¿Qué podemos hacer? Pues las medidas antropométricas de primero. De acuerdo al tipo de paciente, a lo que veamos, le pediremos, si vemos que está jadeando, que tiene edemas inferiores, por favor, ProNP, mandarlo al cardiólogo para que le haga un eco, por lo menos una rayos X de tórax para ver si hay cardiomegalia, ¿vale? Decirle cómo duerme, si ronca o no ronca, ¿vale? Para ver si tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño, hacer una espirometría por el patrón restrictivo que tienen los obesos a nivel cardiopulmonar, hacerle, por supuesto, las pruebas de insulina. Si tenemos la oportunidad, no despreciarle hacer una ecografía para valorar grasa abdominal, valorar fuerza y ver cómo está el músculo, no olvidar la dinamometría o las pruebas de fuerza muscular y, por supuesto, los parámetros elementales. Lo importante es aprender a trabajar con lo que tenemos. Es fundamental. Con lo poco que tenemos, aprender y medirlos. Medir para poder decir no funciona, no funciona y cuál es el tratamiento idóneo que le vamos a dar a este paciente. Entonces lo que le quería traer era cosas prácticas de que en nuestra consulta, donde algunas veces tenemos pocos medios y el Estado o las aseguradoras nos dan pocas probabilidades de prescribir pruebas especiales, pues a través de los diferentes programas que están en nuestro ordenador, en internet y que lo podemos utilizar, pues tratar de hacer la mejor medicina para hacer el mejor tratamiento y poder ver los resultados adecuados en los pacientes con obesidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a aprovechar unos minuticos chiquitos. Señor, ¿una pregunta? Claro, por supuesto. Para allá iba. Vamos a aprovechar unos minutos cortos para poder hacer unas preguntas.